Luda Merino es diseñadora, es miembro de Canal Red, pero además es una apasionada defensora de la memoria. Y lo hace poniéndole rostro humano. Lo hace de una forma que te conlleva a pensar en la memoria como algo que no es abstracto, sino que habla de cuerpos, de personas, de vidas, de historias. Y eso es precisamente lo que hace en este libro que acaba de publicar, Memoria contra el olvido. Un libro que merece la pena no solamente mirar, sino del que merece la pena aprender. Luda está hoy en nuestros estudios. Luda Merino, muchas gracias por estar con nosotras en Canal Red, que es tu casa. Sí, bueno, hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto. Todos los días, la gente no lo sabe, pero yo hablo con Luda Merino porque diseña las maravillas que tenemos atrás en el video wall, las miniaturas de nuestros programas. Pero claro, tú no solamente diseñas, haces muchas más cosas y es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente de memoria. ¿Por qué un libro como Memoria contra el olvido en este momento, Luda? A ver, este libro sale del proyecto de Twitter que mucha gente ya conoce, Restaurando su dignidad. Era un proyecto donde, en esencia, yo restauro fotos de víctimas del fascismo. Lo digo de esa manera, pero suele ser del franquismo aquí en España y del nazismo en Alemania, ¿no? No me salgo de ahí porque son temas, los demás que no conozco, ¿no? Pinochet, Mussolini y demás, no lo toco. Pero bueno, en esencia era un proyecto destinado a gente que muchas veces no tenía ya a sus padres, abuelos, tíos, lo que sea, que pudieran tener un último recuerdo de sus familiares, digamos, en condiciones. A veces el último recuerdo era una fotografía que estaba ya deteriorada, estaba tal, y yo decía, bueno, pues ya que se me da bien el Photoshop, pues voy a restaurar la fotografía. Además empecé en una época en la que la inteligencia artificial pues no era lo que es ahora, ¿no? Y bueno, pues en base a ese proyecto luego empecé a divulgar también por redes y demás, y con el tiempo pues acabé pensando en hacer el libro. Había mucha gente además que me lo decía, cuando iba a las exposiciones y demás me decía que podía hacer un libro. Que deberías hacer el libro, que deberías hacer el libro. Y yo me acuerdo que decía, bueno, ya vendrá, porque es que han venido otros dos antes. Sí. Claro, entonces, hemos hablado de uno aquí, de hecho, uno la Humanización Aperitivo Hans. Sí, el otro ya no, porque fue anterior. Pero bueno, se tardó un poco, pero al final llegó. Y básicamente en este libro hago un poco lo que hago en Twitter, divulgar sobre temas que la gente muchas veces no conoce. Los campos de concentración de Franco, los españoles que estuvieron en campos de concentración en Alemania, un poco las víctimas del nazismo, que no solo fueron los judíos, sino también otros muchos colectivos, como gitanos, homosexuales, disidentes políticos y demás. Y bueno, pues explicando un poco lo que es un campo de concentración, lo que es un campo de exterminio, etcétera, etcétera. Así que ¿por qué el libro? Pues para divulgar, en esencia, porque me di cuenta de que mucha gente lo que tiene en la cabeza cuando le hablas de campos de concentración es solo Auschwitz. Y Auschwitz era un campo de concentración y también de exterminio, que además no era la regla dentro del sistema nazi, era un poco más la excepción. Entonces, para divulgar un poco lo que es realmente un campo de concentración, porque a veces se habla de que algunos políticos de aquí y de allá tienen campos y demás, ¿no? Pues explicar qué es realmente, ¿no? Y luego pues contar un poco ya cómo eran los campos nazis y historias particulares que me parecieron maravillosas de contar y pues las cuento, ¿no? Las historias particulares son importantes porque cuando ves o piensas en masa y mucha gente también pierdes un poco de lo que estamos hablando, que es de gente, de personas. Yo me imagino que en el transcurso no solo de este libro, sino también de toda la restauración de imágenes que haces, te topas con historias. ¿Hay algunas historias que te toquen más que otras? Sí, la verdad es que hay gente, no tanto solamente la reacción que tienen las personas cuando me pasan las fotografías y yo las restauro, sino las propias historias. Hay veces que me han contado cada cosa. Hay algunas más, bueno, pues normalitas, del estilo, bueno, este era mi tío y lo mataron supuestamente por robar tomates, porque en realidad era, yo qué sé, enemigo del vecino, o era rojo, o era lo que sea, y lo fusilaron. Y hay otras que sí que son verdaderas salvajadas, como por ejemplo la historia de Maravillas Lamberto, que era una mujer de unos 14 o 16 años, ahora no recuerdo la edad, que ella vivía en una zona donde nunca llegó a haber guerra civil, solo hubo represión, y la violaron brutalmente delante de su padre, luego la mataron delante también de su padre. O sea, fue una salvajada aquello, podéis buscarlo, se llama así, Maravillas Lamberto. No hablo de ella en el libro, pero bueno, es un ejemplo de una historia que me marcó. Y en el libro hablo de otras. Hay una, por ejemplo, que hablo mucho de un señor que se llamaba Maximilián Kolbe. Para los católicos, San Maximilián Kolbe, porque luego lo santificaron. Y era un sacerdote que salvó un montón de judíos, los ocultó y demás, y él estuvo en Auschwitz y luego se sacrificó por un hombre que le iban a matar, básicamente, se cambió, digamos, el puesto con él para que lo matasen a él. O sea, hay historias muy interesantes, pero también escabrosas, sí. ¿Cómo llegas a algunas historias? Es decir, ¿cómo es el proceso en el que Luda conoce determinadas historias y dice, esta la quiero divulgar, esta la quiero contar, esta la quiero restaurar? Pues algunas son por internet, ¿no? Me entero porque he visto algún documental o alguien lo ha comentado, lo que sea. Y otras hay veces que los seguidores me las cuentan. Me dicen, oye, ¿podrías hablar de esto, por ejemplo, los de la cuenta de las Stolpersteine, que son unos adoquines así que se ponen dorados en donde estuvieron
en donde vivieron las víctimas de los campos de concentración nazis, me dijeron, oye, ¿por qué no cuentas la historia de la boda? Y yo decía, ¿qué boda? Y me dijeron, la única boda que hubo en Auschwitz. Y yo me quedé así con cara de perdona. Y te pusiste a investigar. Y me contaron la historia, restauré una fotografía por el tema y luego pues conté la historia en Twitter, porque me pareció pues maravillosa para contarla, como tantas otras. Qué importante esto, ¿no? Que también hay una red que te cuenta a ti, oye, cuéntate esta, ¿no? Mira esta. Sí. ¿Cómo funciona también esa red bilateral? Porque, claro, tú tienes muchos seguidores y yo te iba a preguntar eso porque, claro, generalmente se dice, no, las redes sociales siempre están como difundiendo bulos, insultos, odio, pero en tu caso, la comunidad que tú tienes también en tus redes sociales genera conocimiento de alguna forma, comparte conocimiento. Hay gente que me escribe para que cuente cosas de estas. También tengo mucho hate, porque ya sabemos cómo son las redes. Habitual. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que incluso luego viene incluso en persona y me dice, oye, ¿podrías contar la historia de no sé quién? O me cuentan por ahí cosas que han escuchado y demás. Intento investigar. Y luego hay veces también que hay gente que me pide para que investigue. Normalmente tiene que ver con sus familiares. Me dicen, oye, claro, es que mi familiar estuvo en un campo, pero no sé en cuál, me suena algo de Trier. Y entonces te cuentan lo poco que saben y tú con esas pocas piezas intentas armarles el puzzle, que muchas veces buscando en diferentes webs y demás lo encuentras. Y otras veces me he tirado una semana para buscarle algo a alguien. Se me da bien buscar también. Bueno, claro, además te tiene que gustar. Y eso te iba a preguntar, es como, ¿cuál es tu conexión con...? Tú siempre, cuando lo hemos hablado, además lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Como divulgadora, quieres contar lo que fueron los campos de concentración, lo que fueron estos regímenes, de alguna forma, a través de estos campos, a través de estas historias. ¿Por qué ese interés? ¿Cuál es el objetivo que tú sientes que de alguna forma persigues o cumples generando esta divulgación de esto en concreto? Pues yo creo que honestamente es lo que me interesó en su momento. En su momento me daba muy mal rollo el tema de los campos de concentración. Entonces, como que enterarme de que aquí en España hubo y de que luego en otros países había y demás, pues fue generando, fíjate, una suerte de interés de que yo iba enterándome de qué países habían tenido campos y demás. Entonces, al final acabé aprendiendo un montón. Dejar muy claro que yo no tengo nadie represaliado en mi familia. Mi familia es de un pueblecito de Segovia, que prácticamente, bueno, cayó directamente en zona sublevada, pero no hubo mayor ni gran represión, ni hubo nada. Lo único que tenemos es la historia del abuelo que se tuvo que comer los 3 años de mili, y ya está, eso es todo lo que tenemos. O sea, que no tiene nada que ver con nada familiar. Pero ni falta que hace, ¿no? No, o sea, como ni falta que hace, no hace falta para generar empatía que tengas algún familiar que haya vivido por eso. Sí, o sea, al final yo creo que está bien que la gente a veces se interese por algo. Yo tengo un conocido que le interesaba muchísimo el tema de lo de las Torres Gemelas, en plan de los atentados, se sabía todo, cómo había caído, cómo había colapsado, los aviones que habían impactado y demás. Y esta persona tampoco tenía ningún tipo de relación con nadie que hubiera estado en las Torres Gemelas, ni en los atentados, nada. O sea, sencillamente se había interesado y se había puesto a investigar sobre aquello, así que yo creo que me parece interesante, ¿no? Me parece importante porque es como planteas la empatía, no desde un lugar de identificación, sino la empatía básicamente humana, por querer conocer algo que es, además, definitorio del tipo de mundo que hemos sido y que somos también en alguna medida. Y ahí te iba a preguntar también por las imágenes en sí. Tú eres una diseñadora, tú te relacionas con las imágenes todo el tiempo, lo sé, pero ¿cuál es la fuerza o la potencia de una imagen para contar una historia? Pues mira, hace tiempo me acuerdo que me preguntaron que por qué restauraba las fotografías, que por qué tal, ¿no? Las de los familiares está claro, los familiares me las piden o yo las hago y les llegan a través de los retweets. Pero las imágenes históricas las coloreo principalmente porque para la gente, sobre todo joven, la gente de mi generación, que nos hemos criado ya con la televisión a color, digamos, ver una imagen en blanco y negro es como el pasado, algo así como muy lejano, muy tal, y no es tan lejano muchas veces. Por eso el tema de restaurarlas. Yo además trabajo con copias digitales, entonces no estoy, digamos, cargándome la imagen original, ni mucho menos. Entonces yo creo, y he tenido muchas reacciones de gente diciéndome, joder, es que parece más real, y yo les digo, es que es real. Lo que pasa es que sencillamente por verlo en blanco y negro, como que parece que nos impacta menos o que lo vemos como más lejos, y cuando de repente ves la foto restaurada en color, dices, claro, es que esto podría ser de un campo en mitad de Somalia, ¿sabes? Perfectamente. Claro. Me parece muy interesante esto del color vinculado también al traer un poco al presente una cosa que no debería estar tan lejana, porque como bien dices, no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuál es, tú como diseñadora, el papel del color ahí? O sea, tú dices, claro, te acerca al tiempo, pero solamente eso, porque claro, puede haber gente como muy purista que diga, no, yo quiero que se mantenga como fue tomada la foto tal, pero es verdad que si generas un impacto interviniéndola, igual tiene un sentido también histórico y un sentido político. Claro, a ver, ¿cómo explico yo esto?
Es Hay veces que complicado, es sí, complicado. la gente me dice, es que la has tocado y tal. Y yo digo, si yo la original, ahí está. Quiero decir, si no te gustan las restauraciones o no te gusta verla en color, yo no tengo ningún problema, cada cual es tal. Hay gente, sobre todo la gente más mayor, que sí que se crió con la televisión en blanco y negro, que de alguna forma ya no les parece tan lejano, pero la gente de después, Claro. sobre todo, como que nos genera más impacto. Y eso ya me he dado cuenta, porque yo lo he llevado a institutos incluso y demás, y me dicen, es que esto no es como verlo en el libro de texto en blanco y negro, es que esto es en... Total. y además algunos son bastante duras, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. Hay Y- algunas del libro además que... Justo eso te iba a preguntar. En el proceso hemos hablado de lo que supone para ti conocer determinados testimonios, ¿no? Y dices, uy, algunos que son muy duros, algunos macabros, algunos muy fuertes, ¿no? Pero claro, cuando tú te topas con una imagen y le empiezas a trabajar, vamos a decirla, me imagino que eso también supone de ti entrar en esa historia de alguna forma. ¿Cómo te quedas tú cuando estás trabajando con estas imágenes? Que en realidad son historias enteras. Sí. Hay dos tipos que me impactan bastante. Bueno, primero las más escabrosas, por lo lógico. Al final, tener que colorear un carromato lleno de cadáveres, pues es lo que es, ¿vale? Pero luego también hay otras que me impactan casi más a veces, que son las de los niños. Muchas veces yo a la gente le digo, si ves un niño y me cuentas que ese niño acabó probablemente con el 90% de posibilidades en la cámara de gas de algún campo. Ya. Entonces, es verdad que son muy tiernos, porque me encantan los niños, entonces como que me encanta colorear las fotos en plan de mira qué monos que eran, en plan de qué cookies, ¿sabes? Y luego de repente te pega como la realidad en la cara de decir, es que este niño, o sea, quiero decir, lo mataron los nazis, lo llevaron a un campo de exterminio y adiós. Claro. Entonces, esa es una de las que tal. Y luego es verdad que también hay un punto donde haces callo. Hay que decirlo, porque al final Claro. yo me llego a poner series y demás de fondo mientras estoy coloreando las fotos, porque es que si no... Por intentar también... Claro, no, por separar. Claro. O sea, yo voy a la parte técnica y lo proceso pues de la misma forma en la que proceso cuando estoy haciendo aquí el video wall o cualquier cosa de estas, porque es que si no... Pero eso mismo me pasa cuando estoy haciendo el video wall y me toca poner alguna imagen dura por el motivo que sea. Y no tal. faltan razones a veces algunos días, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo no estoy todo el rato ahí pensando, uy, esta pobre persona, porque no puedo estar así, Claro. si no me amargaría. Entonces, cuando estoy restaurando las fotografías y demás, pues hago la parte técnica y luego es verdad que cuando vuelvo a poner un poco como los pies en la tierra, es decir, tengo que contar lo que es esto, pues vuelves a... Que me imagino que en el libro será todavía más duro, porque claro, y ahí hablamos de también una explicación un poco más Sí. larga, A ver, una compilación que ya narra otro tipo de historia y que narra una historia común. Claro, el libro realmente son 3 bloques. El primero es conceptos básicos, porque yo me he dado cuenta que la gente no sabe ni por dónde le da el aire. ¿Qué es un campo de concentración? Realmente, más allá de la cosa de Auschwitz, ¿qué es realmente un campo de concentración? ¿Qué lo define? ¿Vale? Y porque a veces se habla de que el estadio del Rayo Vallecano fue un campo de concentración, que lo fue, ¿vale? Que era un campo de exterminio. ¿Y qué lo diferencia de uno de concentración? Porque hubo muy poquitos y tenían unas características muy concretas en la Alemania nazi. Que era un campo de prisioneros de guerra, porque los españoles estuvieron en los campos de prisioneros de guerra antes de pasar a los campos de concentración, y fue por unas conversaciones entre la Alemania nazi y la España franquista. Y luego, bueno, después ya de haber hecho un poco esas bases, hablo ya de Auschwitz concretamente, de Mauthausen, que es donde estuvieron los españoles, y ese es el primer bloque. El segundo bloque es ya más tema nazi. Cómo funcionaba el sistema de numeración de los famosos tatuajes que claro. se les ve siempre a los prisioneros en los brazos o aquí en el pecho. Cómo era el sistema de catalogación, la famosa estrella de David o el triángulo rojo que tanto se ve a veces, encuentras aquí en Twitter en España, que hay gente que yo creo que ni sabe por qué lo usa. Pues bueno, pues para quien no lo sepa. Para que lo sepan, ahí está, en el segundo bloque. ¿Vale? El que yo llevo, por ejemplo, el de los apátridas, que es el que llevaron los españoles en Mauthausen. Hablo también de lo que era el Sonderkommando, los prisioneros que trabajaban en las cámaras de gas y el crematorio de los campos, ¿no? Es, digamos, ya más específico sobre campos nazis. ¿Cuál fue el papel de las mujeres o por qué siempre se habla menos de ellas? En específico, sobre todo, de las españolas, porque es más complicado rastrearlas por una serie de cuestiones. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque ya son historias concretas. Un plan que hubo para bombardear Auschwitz, que nunca se llegó a hacer. La boda que he comentado, el sacerdote este que he dicho que salvaba gente, que también lo comento. Pues bueno, ya son historias más concretas. Hay una, por ejemplo, que es de un hombre que era un ecuatoguineano español, que era evidentemente era un negro, evidentemente, que estuvo en la guerra civil, luego estuvo en la resistencia francesa y sobrevivió a un campo de concentración y a un naufragio de un barco. O sea, ¿en serio? Sí. José Pita en Bomo se llama. Está la historia en el libro y también la tengo en Twitter resumida. ¡Qué fuerte! Es impresionante. Es un superviviente en toda regla. Sí, o sea, es que, a ver, él estuvo en un campo que se llamaba Neuengamme, que era un campo donde había un poco de todo, ¿no? De distintas nacionalidades, motivos y demás.
Y entonces los nazis, cuando se estaban aproximando a las fuerzas liberadoras, dijeron, no podemos dejar a la gente aquí porque van a encontrar el campo. Bueno, como si ya sirviera de algo, pero bueno, en fin, ellos, pues su razonamiento fue ese, y se los llevaron en una marcha de la muerte, que eran estas marchas que tenían que hacer caminando, quien se paraba pues lo mataban, hasta unos barcos que tenían en la bahía de Lübeck. Uno de ellos era el Caparcona. El Caparcona era un barco, en su día, pues lo que se llamaba un barco de línea, pues, similar al Titanic en su momento, pero un poquito más pequeño. Pero ese tipo de idea, ¿no? Esos barcos que recorrían, sobre todo hacían viajes a veces transatlánticos y demás, en una época en la que los aviones pues, no eran una opción, por el motivo que sea, ¿no? Y entonces los llenaron de prisioneros y la idea era torpedear el barco para hundirlo con los prisioneros dentro. Al final, espérate que la historia sigue, al final no llegaron a hacerlo porque llegaron los de la RAF, la Royal Air Force de Inglaterra, y lo acabaron bombardeando ellos pensando que los barcos estaban llenos de soldados alemanes. O sea, fue una cosa... Sí, o sea, es que es surrealista. Bueno, pues este hombre consiguió sobrevivir también al bombardeo del barco y... Sí. Creo que hay historias de todo hay historias tipo, de sí. Esa, y además la de José Pita en Momos, que me parece maravillosa. Es que no, es increíble. Es la definición de superviviente, que además te lo voy a expropiar para algún cierre, porque esto habrá que contarlo, digo yo, porque claro, es que mira todo lo que puedes encontrar. Y de hecho, de eso te quería preguntar, porque claro, todo esto al final se llama Memoria contra el Olvido. La palabra memoria es fundamental en todo este hilo conductor también de Restaurando su Dignidad. O sea, en realidad memoria está como atravesado en tu vida de alguna forma. Sí. ¿Cómo define Ludas Merino la palabra memoria? Sé que es difícil, pero es tan como... poética, Laura. Pero, bueno, porque sí, porque en realidad lo haces, o sea, lo haces activamente, pero claro, ¿qué es para ti la memoria? No sé, yo siempre he dicho que hago esto un poco para intentar explicar lo que ha pasado, intentando que no lo repitamos, que no veo que no funciona de mucho porque el ser humano pues es lo que es. Bueno, a lo mejor este libro sirve para eso también. Espero, pero bueno, al final el problema es que cuando hay otras motivaciones detrás, pues hacemos el bestia todo lo que queremos y más, ¿no? Pero yo al final lo que digo es que ha pasado muchas cosas en la historia de las que creo que podemos aprender, espero que para bien, más que para mal, y un poco lo cuento por eso, ¿no? Además, yo creo que los 3 sistemas de campos de los que más sé, aparte de los nazis, que son los más grandes, por eso yo creo que me interesé por ahí, son los españoles, porque vivo en España, y los rusos, porque nací en Rusia. Claro. Quiero decir que al final ahí sí que hay un poco una motivación más personal, se puede llamar así. Entonces, evidentemente son los 3 sistemas de los que más sé, ¿no? Ahí sí que hay una motivación más cercana. Pero en general lo que une a todo es esa idea de intentar que la gente conozca un poco lo que pasó, ¿no? Y demás. ¿Y cómo responde la gente? O sea, en tus redes lo sabemos, pero me imagino que, bueno, tú has escrito ya 2 libros más. Y está ahora este que acaba de salir, calientito. ¿Salió ayer? Ha salido ayer, justo, porque claro, es verdad, ayer justo. Claro, ¿cómo te esperas esa recepción? O sea, porque tienes que tener alguna expectativa. ¿Cómo te esperas que pueda recibir la gente? Porque la gente, de por sí en tu Twitter, te sigue muchísimo. Sí, Entonces, me imagino que verlo en libro, en algo ya material, concreto, una compilación con tanta información, va a generar, yo creo, un buen impacto. Hombre, yo creo que puede funcionar bien y que a la gente le puede gustar, sobre todo, y que pueden aprender, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar todo el mundo? Pues yo qué sé, porque al final luego también hay mucha persona por ahí que va a intentar soltar mierda y bueno, esto, ya sabemos cómo son las redes, ¿no? Yo en Twitter además es que no me gusta entrar en esos juegos, ¿no? Yo es mejor. Suelto lo mío y me piro. Y si alguien tiene una duda, evidentemente la respondo y demás, pero vamos, que... Tienes, por cierto, vas a estar firmando el libro, me cuentan por ahí, por pinganillo que lo tengo puesto. Cuéntanos la fecha y todo. Bueno, voy a estar firmando en la Feria del Libro, efectivamente. Voy a estar el jueves 11 de junio. Jueves 11 de junio a las 6, de 6 a 8. Muy bien, jueves 11 de junio en la Feria del Libro de 6 a 8. En la caseta Mujeres y CIA, que creo que se llama Mujeres y Compañía o algo así. No sé todavía el número de caseta porque todavía no lo han asignado en este preciso momento. Pero bueno, pero lo diremos en el tablero también, aprovechamos para difundir, porque claro, para que toda la gente pueda no solamente ir a comprar el libro, sino que también puedan conversar contigo a lo mejor, que yo creo que además eso es lo interesante de un texto como este, y quería por eso también preguntarte, que no quiero que se me olvide, por la palabra dignidad. Cuando tú decides de alguna forma empezar este proyecto Restaurando su Dignidad, claro, uno puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Sí. Tú has dicho, hay una cuestión que se vincula con el color, la cercanía en el tiempo, empatizar mejor, claro, pero tú das dignidad por algo. ¿A qué te refieres con restaurar la dignidad? Pues te voy a contar la verdad tras el nombre de Restaurando su Dignidad. Uy. A ver, yo ese nombre, lo de restaurar es por el tema de las fotografías y demás. Sí.
El nombre realmente me lo dio un suscriptor. ¿En serio? ¿Se le ocurrió a un suscriptor? Se le ocurrió a un Pero eso es muy suscriptor. bonito. Sí, no, eso está bonito. Se le ocurrió a una de las cuentas que nos siguen y demás, que por cierto, hola. Hola. Esa persona me verá porque sé que siempre me ve. Ay, qué bonito, hola. qué bonito. Entonces, la verdad es que sí que es verdad que ha habido a veces alguna confusión porque alguno me ha venido, bueno, es que no hace falta restaurar la dignidad de nadie porque ya la tienen intacta. Y yo les he dicho, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que el nombre era poético y pues a mí me parece muy bonito, ¿eh? Me gustó y se quedó, ¿no? Pero bueno, que dejo muy claro que nadie necesita que yo lo restaure como tal la dignidad, Claro. la dignidad bien intacta con cada persona. ¿Sabes? Pero me parece muy bonito porque, sí, claro, sí. tiene también un punto de... Fue una aportación. De recordar, además. Recordar es también una forma de restaurar. No, recordar, de no dejar que esas historias queden en el olvido y mueran, que es algo que además tú haces constantemente. Por cierto, para Memoria contra el Olvido hay una página web. Sí. Sería bien que lo cuentes para que toda la gente sepa que puede entrar a esa página Sí, web. bueno. Que además, por cierto, es súper interactiva. Yo le estaba Sí, mirando justo antes de la entrevista. tenemos una web nueva, porque ya teníamos web, lo que pasa que era un poco... Ok, hemos mejorado. Hemos mejorado, efectivamente. Me la ha hecho además uno de mis mejores amigos. Ay, qué bien. Gracias, Pedro. Y bueno, pues además la hicimos ya con toda la estética del libro. Exactamente. O sea, como ya marcaron los de la editorial esta estética con los azules y demás, pues yo dije, vamos a tirar por ahí. Y toda la página, hay un poco de todo, están los planos que aparecen, porque esa es otra, en el libro he hecho bastantes planos de cosas del estilo como era Treblinka, como eran las cámaras de gas, como eran tal, para que la gente, eso lo he diseñado yo, son diseños míos, igual que el esquema de los distintivos, y está todo también en la web, para que la gente eso sí que lo pueda mirar y demás. Sí, no, la verdad que la web está súper interactiva y tiene un montón de información. Tiene un montón de información, tiene un montón de imágenes, datos sobre también el libro en general. O sea, la verdad que la web está además alucinante. es que ahí podéis saber un poco de todo. También están todas mis entrevistas recopiladas, que cuando salga esta pues irá para adentro también. Y además también tiene un apartado que se llama Mis libros, que ahí la gente, pues lo típico de, ay, me gusta esta persona, quiero saber qué escribe, pues también lo tienen ahí, ¿sabes? La verdad que la página web está muy bien, la recomiendo porque yo también he estado bichando la hora hace un rato y lo que te iba a pedir, que es lo que suelo decir siempre cuando terminamos una entrevista, es, pues cuéntanos por qué leer Memoria para el Olvido. Pues sobre todo diría que por la parte divulgativa, fíjate, porque lo otro, a quien no le interese el tema de la memoria, pues no se lo va a leer, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que tiene un poco ideas preconcebidas en la cabeza de ciertas películas que hemos visto. Ojo, el cine está bien y que haya ficción está bien, pero cuando tú creces y crees que, yo qué sé, El niño con el pijama de rayas fue una historia real y que eso pasó tal cual, ahí hay un problema, porque esa película nunca... es una película, ¿vale? Y basada en un libro. Entonces, diría que por la parte divulgativa, para que la gente conozca realmente cómo era el tema de los campos y sobre todo eso, que nos quitemos de la idea de la cabeza que un campo de concentración tiene que ser como Auschwitz, porque entonces luego empiezan las confusiones y se mezcla con el tema ideológico. ¿Cómo va a tener Franco campos de concentración si no eran como Auschwitz? Es como, ya, es que no te he dicho que sean como Auschwitz, te he dicho que tenía campos, no que fueran así. Claro. ¿No? Y así aplica absolutamente todo. España ha tenido campos de concentración bastantes veces en su historia, además, no solamente con Franco, ¿vale? Entonces, cuando le dices a la gente el término, tienen muchos líos porque han visto cosas en el cine y en el cine solo se enseña un campo. Y entonces eso está. Entonces, si tuviera que decir por qué es importante leer el libro, por la parte sobre todo divulgativa, para saber un poco de qué estamos hablando, ¿no? A ti además como española, y esto es que me la saco de la manga porque estabas comentando lo de los campos de concentración del franquismo, ¿no? ¿Qué es lo que tenían de singulares, o sea, de particulares con respecto a otros campos de concentración en Europa? A ver, los campos de concentración de Franco se crean un poco para tres propósitos. Clasificar, hay gente a la que la matan y demás, y bueno, sobre todo esas dos diría, clasificar sobre todo y luego ver qué tal, ¿no? Y luego, bueno, sirve también de filtro, para luego la gente, pues de aquí te mando a la cárcel, de aquí te mando a no sé dónde. Y eran campos que eran muy heterogeneos, o sea, había campos en sitios muy raros. Es decir, eso que he dicho, el estadio del Rayo Vallecano, es verdad. El antiguo, el viejo Chamartín, donde está ahora el Bernabéu, eso fue un campo de concentración. El Miguel de Unamuno, que es un instituto, también campo de concentración. Luego, saliendo unos de Madrid, que estoy diciendo todo de Madrid. La Universidad de Deusto, por ejemplo. La estación de tren de Arana de Duero. Es que estoy hablando así de memoria, son un montón, ¿eh? El único que se parecía a la típica estructura de campo, el resto estaban en eso, estaciones de tren, en universidades, colegios, cualquier sitio que le pillara a las autoridades. El único que se parece un poco más, aparte de quizá en Anclares de Oca, que luego fue prisión, es el de Miranda de Ebro, porque él recibió el asesoramiento para construirse de Paul Winzer, que era un tío de las SS o de la Gestapo, no recordará, de un nazi en esencia. El resto de campos eran bastante extraños, por eso yo creo que nos cuesta un poco el decir... Imaginarlo, claro. Pero realmente
hay una cosa importante. Un campo de concentración es cualquier sitio donde tú encierras a gente por su pertenencia a un colectivo. Eso es. Entonces, ahí, digamos, sin un juicio o con un juicio muy amañado, cosas de ese Sin estilo. garantías. Sin garantías, efectivamente. Eso es lo que hace que sea un campo, no cómo es el sitio físicamente. Si yo ahora cojo a todos los gitanos de España por ser gitanos y los meto a todos en el Santiago Bernabéu, eso es un campo de concentración. Efectivamente. Entonces, claro, cuando a la gente le dices eso, se raya al principio hasta que entienden un poco esta diferenciación. De hecho, muy pocos campos en la historia han sido el típico campo. La mayoría eran, tengo que decirlo, bastante cutre. En Rusia llegaron a existir campos, sobre todo esto incluso antes de la Unión Soviética, durante la época del Katorga, que era, digamos, como los predecesores, campos que no tenían ni valla. Porque ¿para qué? Si estás en Siberia a menos 40 grados, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Entonces, esa parte yo creo que es importante para que luego cuando nos dicen de no sé quién tiene campos, no sé si es verdad o si es mentira que no sé quién tiene campos, pero al menos entender que no me están diciendo que Trump tiene un Auschwitz, que Trump tiene un sitio donde están cerrando a gente por su... Exactamente. Por lo que sea, ¿no? Un ejemplo, me lo he inventado, de verdad, no tal. Pero al final, saber dónde estamos... Bueno, he pensado yo en Alligator Alcatraz, donde sí, están justo migrantes ahí concentrados. Bueno, si te acuerdas, hubo una vez que tú ibas a comentar algo de que habían encerrado a gente, no sé qué, y yo me acuerdo que te dije, eso técnicamente es un campo porque están encerrando a gente. Me lo dijiste tú, sí. Dije, si se cumple lo que creo que se está haciendo, porque yo no hablo de nada de los que no creas saber, ¿vale? Hasta que no se pruebe efectivamente, no sé qué. Pero si es verdad, eso técnicamente es la función de un campo de concentración, entonces eso tal, ¿no? Y tú lo dijiste en el tablero porque me hizo mucha gracia. Pero es eso, saber que eso es un campo, no decir que tú estás diciendo, no, es que Alligator Alcatraz es un campo de concentración y que algún pirado por ahí diga, no, pero si Alligator Alcatraz no es Auschwitz, no tiene cámaras de gas, y tú, pero a ver. Pues así con todo, ¿sabes? Pues así tal cual, por eso es que es tan importante un libro como esto. Yo aprendo muchísimo de Luda, yo esto lo digo, o sea, aprendo muchísimo de ella todos los días porque hablamos mucho de cómo graficar lo que queremos contar en el tablero. Además, también Luda a veces grafica otros programas del canal, los vídeos, los tal, pero claro, todo a través de las imágenes a mí me parece una capacidad y una virtud tan difícil que, sin embargo, yo no sé cómo le das a la tecla y digo, oye, le ha dado a lo que queríamos decir. Y eso también es un mérito, de verdad. Bueno, y también mi compañero, que también, somos dos, ¿eh? Son dos, Leinchi, tú. Este lo he hecho Leo. Los dos son para mí una maravilla en el canal. Es un honor para mí haber podido conversar contigo, trabajar contigo, por cierto, y sobre todo poder promocionar, que creo que es muy importante que veamos Memoria contra el Olvido, un proyecto que devuelve rostro y dignidad a las víctimas del fascismo. Qué importante lo que estás haciendo, Luda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, por el libro. Y ya lo saben, estará firmando en la Feria del Libro. 11 de junio, de 6 a 8 en la caseta Mujeres y Compañía. Eso es. Queda ahí hecho el llamado y nosotros nos vemos en otra conversación.